Antes de adentrarnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos de qué país eres. Disfruta de la historia. Esa mañana, Margaret Ellis despertó con una sensación que no había sentido antes. Era como si algo dentro de su cuerpo estuviera intentando decirle algo urgente que ella no podía entender. No era exactamente dolor, sino una presión que se expandía bajo su piel, lenta, pero constante. Por un momento pensó que era su imaginación, uno de esos malestares que vienen con la edad. Pero al poner un pie en el suelo, la sintió más fuerte. El reloj marcaba las 7:40 y el sol entraba pálido por las cortinas cerradas. La casa olía a humedad y café viejo. Margaret se quedó inmóvil, escuchando. Nada. Solo el tic-tac del reloj y el crujido de las tablas del piso. Era un silencio pesado, el tipo de silencio que solo existe en las casas donde ya nadie pregunta cómo. Amaneciste. En la cocina, el ruido de la tetera rompiendo el silencio la hizo sobresaltar. Vertió el café y lo bebió con manos temblorosas. En la mesa, las cartas apiladas parecían multiplicarse con los días. Avisos de pago, recordatorios del banco, folletos médicos. Todos los sobres estaban abiertos, todos decían lo mismo de diferentes formas. Que debía algo o que había pasado demasiados meses desde la última consulta. Desde la muerte de su esposo, 6 años atrás, la rutina de Margaret se había vuelto una ecuación exacta. Cada cosa en su lugar, cada hora igual a la anterior. Su hija, Claire, vivía en otra ciudad, ocupada con su trabajo y su familia. Llamaba los domingos, no por cariño, sino por compromiso. Estoy corriendo, mamá, pero te marco después. Casi nunca lo hacía. Margaret había aprendido a llenar los vacíos con las costuras que hacía para los vecinos, los rompecabezas, del periódico y las visitas al centro de salud. En ese lugar, siempre lleno de ancianos esperando turno, se sentía invisible. Los médicos la escuchaban sin mirarla, revisaban los papeles con gestos apurados y escribían sin preguntar demasiado. Fue en una de esas salas blancas, con olor a desinfectante, donde conoció a Daniel. Tenía 32 años, un uniforme azul y un modo de hablar tranquilo que contrastaba con la prisa del resto. ¿Le duele mucho?, le preguntó mientras le ayudaba con su bolsa. Fue una frase simple, pero dichas con una voz que sonaba atenta, casi afectuosa. Margaret no lo sabía entonces, pero esa conversación marcaría el principio de algo que pronto se saldría de su control. Daniel empezó a aparecer cada vez con más frecuencia. Primero la acompañaba a las consultas, luego pasaba por la casa para revisar los medicamentos. Después comenzó a traerle pequeñas compras para que no salga sola. Margaret, agradecida, lo dejaba entrar con una mezcla de alivio y confianza. Él le sonreía siempre igual, con suavidad, aunque detrás de esa sonrisa había una sombra difícil de leer. Poco a poco, Daniel fue ocupando pequeños espacios. La cocina, la mesa, donde Margaret guardaba sus cosas, el cajón con los recibos del banco. Empezó a decidir por ella, con tono amable pero firme. No gaste en ese examen, no vale la pena. Deje que yo me encargue de eso. Es peligroso que usted ande sola. Palabras que sonaban protectoras, pero que poco a poco la alejaban de cualquier decisión propia. Una noche, mientras guardaba las facturas en una carpeta, Margaret notó algo que no podía explicar. Ya no recordaba cuánto dinero había retirado la última vez ni cuántas veces él la había acompañado al banco. Trató de restarle importancia, convencida de que eran cosas de la edad. Días después, la presión en el abdomen volvió, más intensa. Margaret se miró al espejo y notó algo distinto en su cuerpo. La blusa no le cerraba bien, y el cansancio no desaparecía con el descanso. Esperó a Daniel para contárselo. Él, al escucharla, sonrió como siempre. Eso es puro estrés, Margaret, dijo sin mirarla. A tu edad el cuerpo reacciona a los pensamientos. Tranquilízate y verás qué pasa. Ella asintió, aunque algo dentro de sí no estaba tranquila. Esa noche le costó dormir.
el eco de sus pasos en la casa vacía, el reloj marcando las horas, y esa sensación constante de que algo no andaba bien. En la penumbra, Margaret sintió el cuerpo extraño, más pesado, más ajeno. No podía saberlo, pero en ese silencio doméstico ya se estaba gestando el comienzo de una historia oscura, no una tragedia repentina, sino algo más lento y cruel. La forma en que la confianza, poco a poco, se convierte en una trampa. Perfecto. Aquí tienes el capítulo 2 en español mexicano, con un tono más tenso y psicológico desde el principio. Mantiene la narrativa en tercera persona, un estilo realista y emocionalmente contenido, con lenguaje claro, apto para todas las edades, pero con una sensación creciente de peligro y dependencia. Capítulo 2. El hombre de la clínica. Durante semanas, la molestia en el abdomen fue aumentando. Margaret ya no podía agacharse sin sentir un peso incómodo que parecía moverse dentro de ella. Por las noches se despertaba empapada de sudor, con el corazón acelerado y la sensación de que algo le presionaba desde adentro. Pero cuando lograba dormir, soñaba con Daniel. Su voz calmada, sus ojos atentos, el modo en que siempre parecía tener la respuesta exacta. Fue él quien empezó a manejar las citas médicas. Le decía qué exámenes eran innecesarios y cuáles podía posponer un poco más. Con un tono tan convincente que ella apenas encontraba razones para contradecirlo. Todo está bien, Margaret. El cuerpo reacciona al cansancio. No te preocupes por eso. La primera vez que Daniel entró sin tocar, Margaret se sorprendió, pero no dijo nada. Él sonrió, dejó una bolsa de víveres sobre la mesa y comentó que había notado que la despensa estaba casi vacía. No quiero que se quede sin comer, añadió, con una amabilidad que, dicha por otro hombre, habría resultado invasiva. Pero Margaret lo aceptó como un gesto de cariño. Gracias, Daniel. No tenía que molestarse. No es molestia, respondió él con voz baja. Usted me recuerda a mi madre. La frase la conmovió. No pensó en el trasfondo, ni en la forma en que él la observó mientras hablaba. Fue una mirada rápida, pero había algo que no coincidía con sus palabras. No. Era ternura, era cálculo. Con el paso de los días, Daniel empezó a permanecer más tiempo en la casa. Revisaba los medicamentos, ordenaba los billetes de los pagos en un sobre, para evitarle errores, y se ofrecía a cobrar algunos de los encargos de costura por ella. Margaret, agradecida, firmaba recibos sin mirar. Una tarde, mientras él preparaba té en la cocina, ella lo observó de espaldas. Era un hombre joven, fuerte, con movimientos metódicos. Por un instante, Margaret sintió una punzada de inquietud que no supo explicar. Algo en su forma de moverse, en la confianza con la que se adueñaba del espacio, le recordó a las primeras semanas después de la muerte de su esposo, cuando todo en la casa le parecía extraño, fuera de sitio. Daniel, dijo con voz débil, creo que deberías llevarme al médico. No me siento bien. Él no se volvió. Ya te dije que no necesitas eso. Solo, descansa. Yo te llevo algo para el dolor, ¿sí? La respuesta fue firme, casi cortante. Margaret no insistió. Desde ese día, comenzó a sentir una clase distinta de silencio en su propia casa. Ya no era el silencio de la soledad, sino el de algo que se aproxima sin anunciarse. Por las noches escuchaba pasos en el pasillo y pensaba que eran imaginaciones suyas. Daniel tenía llave, por si acaso, y ella prefería no quedarse despierta pensando en eso. En su confusión mezclaba gratitud con temor, cariño con dependencia. Una mañana, mientras doblaba la ropa, encontró en el cajón de la cómoda un recibo del banco. No recordaba haber retirado esa cantidad. Tampoco recordaba haber ido al banco. Corrió los dedos sobre el papel y sintió un escalofrío. Daniel había estado con ella ese día. Lo sabía porque en el recibo aparecía la fecha en que él la acompañó a hacer un trámite. Decidió,
confrontarlo, aunque su voz apenas le salió. Cuando él llegó, le mostró el papel. Daniel la miró sin parpadear, sonriendo como si todo fuera un malentendido. «Ah, eso fue para pagar tus medicinas, ¿no recuerdas? Fuiste tú quien me pidió ayuda». Margaret quiso responder, pero algo en la forma en que él la observaba, esa calma inquietante detrás de la sonrisa, la hizo callar. Los días siguieron, más lentos, más densos. Cada vez que intentaba dudar, él estaba ahí, con una explicación razonable, con un gesto amable, con ese tono de voz que la hacía sentir pequeña, infantil, necesitada. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Margaret pensó que no recordaba la última vez que había salido sola a la calle. Y por primera vez, le temió a la idea de necesitarlo tanto. No podía saberlo entonces, pero aquel hombre amable, el que le ofrecía té y la ayudaba con las cuentas, también había aprendido a leer su miedo, y lo estaba usando con precisión. Perfecto. Aquí tienes el capítulo 3 en español mexicano, con foco profundo en la manipulación de Daniel, manteniendo el tono psicológico, tenso y apto para todas las edades. Margaret ya no recordaba con claridad cuándo había dejado de tomar sus propias decisiones. Había sido un proceso tan gradual, tan suave, que cuando quiso identificar el momento exacto, no pudo encontrarlo. Como el agua que filtra por una grieta, no hay un instante preciso en que entra, solo el momento en que ya está adentro y ha mojado todo. Daniel llegaba, casi todos los días. A veces por la mañana, antes de su turno en la clínica, otras veces por la tarde sin avisar, siempre con algo en la mano, fruta, medicamentos, algún recibo que había que firmar. Margaret había dejado de preguntar por qué necesitaba firmar tanto. Él siempre tenía una explicación tranquila, casi aburrida, como si la respuesta fuera obvia y ella debiera ya saberla. Es para el seguro médico, Margaret. Si no firmamos esto, te pueden cancelar la cobertura. Pero yo no entiendo este formulario, Daniel. No tienes que entenderlo. Para eso estoy yo. Y ella firmaba. Una vecina, Dorothy, llamó una tarde para preguntar por los trabajos de costura que Margaret había dejado de entregar. Cuando Daniel escuchó la conversación desde la cocina, entró al cuarto con una sonrisa perfecta y tomó el teléfono con naturalidad. «Dorothy, habla Daniel, el sobrino de Mimo Decente». «Margaret, ella no se siente muy bien últimamente. Prefiere no tomar encargos por ahora». «Sí, gracias por entender. Que tenga buenas tardes». Colgó. Margaret lo miró sin decir nada. «Necesitas descansar», dijo él, sin regresar la mirada. «Esos encargos te agotan». La costura era su único ingreso. Adicional. La única razón para salir al patio. Hablar con los vecinos. Sentirse útil. En ese momento, Margaret sintió algo apagarse dentro de ella, aunque no supo nombrarlo. Los días siguientes, Daniel comenzó a controlar también las llamadas de Claire, la hija. Cuando sonaba el teléfono, él respondía primero. «Tu mamá está descansando, te llama después». O simplemente, «Está dormida, no quiero despertarla». Claire, ocupada, agradecía el mensaje y colgaba sin insistir. Margaret se enteró de esas llamadas perdidas días después, cuando encontró notas escritas a mano que Daniel había dejado sobre la mesa. Claire llamó. «Le dije que estás bien». No había números. No había mensajes completos. Solo esa frase corta, suficiente para cortar cualquier hilo. Una noche, mientras Daniel revisaba papeles en la sala, Margaret intentó llamar a su hija desde el cuarto. El teléfono emitió un pitido extraño. Intentó marcar 2 veces más. Nada. Cuando salió a preguntarle a Daniel, él alzó los ojos del papel y dijo con calma que había habido problemas con la línea en el vecindario, que ya lo habían reportado. «Mañana lo revisan», dijo, volviendo la vista a los papeles. Margaret no durmió bien esa noche. Se quedó mirando el techo con la sensación de que el cuarto se había vuelto más pequeño. El dolor abdominal pulsaba en silencio, constante,
como un aviso que nadie quería escuchar. Al día siguiente, mientras Daniel estaba en el baño, ella abrió el cajón donde guardaba sus documentos. El sobre con el dinero en efectivo, que solía tener unos $200 para emergencias, estaba casi vacío. Contó los billetes con dedos temblorosos. $22. Intentó recordar en qué los había gastado. No pudo. Cuando Daniel salió del baño y la vio con el sobre en la mano, no se alteró. La miró con esa expresión suya entre paciente y condescendiente. ¿Buscas algo? El dinero... Había más aquí. Sí, lo usé para pagar la farmacia la semana pasada. Te lo dije, ¿no recuerdas? Margaret frunció el ceño. No recordaba. Últimamente había muchas cosas que no recordaba. Y cada vez que eso pasaba, Daniel estaba ahí, listo con una explicación que llenaba el hueco. Ella quería creerle. Era más fácil creer que admitir que algo estaba muy mal. Lo que Margaret no sabía era que su confusión no era solo producto del cansancio o la edad. Era una confusión alimentada. Medicamentos alterados, rutinas modificadas, decisiones tomadas en su nombre sin que ella lo notara. Daniel era metódico. Sabía exactamente qué hilos jalar y cuándo soltarlos. Esa tarde, sentada frente a la ventana mientras él dormía en el sillón de la sala como si fuera su casa, Margaret observó la calle vacía. Una señora caminaba con su perro. Un niño pasó en bicicleta. El mundo seguía su ritmo normal, ajeno por completo a lo que ocurría dentro de esas paredes. Por un instante, Margaret pensó en gritar, en salir corriendo, en llamar a alguien. Pero, ¿a quién? ¿A Claire, que nunca tenía tiempo? ¿A Dorothy, cuyo número ya no estaba en su directorio? ¿Al médico que la atendía 5 minutos y le recetaba lo mismo de siempre? Cerró los ojos. El dolor abdominal pulsó una vez más, firme, insistente. Esta vez, Margaret no lo ignoró. Perfecto. Aquí tienes el capítulo 4 en español mexicano, con la llegada al hospital, la atención clínica y el momento del comentario médico, manteniendo el tono investigativo, emocional y apto para todas las edades. Fue un martes por la mañana cuando Margaret ya no pudo levantarse sola de la cama. El dolor había cambiado durante la noche. Ya no era aquella presión vaga y constante a la que se había acostumbrado. Era algo más profundo, más urgente, como si su cuerpo hubiera agotado su paciencia y decidiera hablar por sí mismo. Se aferró al borde del colchón, intentó incorporarse y no pudo. Las piernas le temblaban. El abdomen estaba visiblemente hinchado, tenso, diferente. Llamó a Daniel con una voz que apenas reconoció como propia. Él tardó en responder. Cuando entró al cuarto, la miró desde la puerta con una expresión difícil de descifrar, mitad preocupación, mitad incomodidad. No era el gesto de alguien que ve a una persona enferma. Era el gesto de alguien que ve un problema que complica sus planes. Necesito ir al hospital, dijo Margaret, con una firmeza que no había tenido en semanas. Daniel vaciló. Luego suspiró. Está bien. Vístete. Yo espero afuera. El camino al hospital fue en silencio. Daniel conducía sin mirarla, con una mano en el volante y la otra sobre su teléfono. Margaret observaba los edificios pasar por la ventana, concentrada en respirar sin que el dolor aumentara. Llevaba meses sin salir así, sola con él, en movimiento. El mundo exterior le pareció extrañamente brillante, casi ajeno. En la sala de urgencias, una enfermera los recibió con el protocolo habitual: nombre, fecha de nacimiento, síntomas. Cuando Margaret describió la presión abdominal y el tiempo que llevaba sintiéndola, la enfermera detuvo el bolígrafo un momento y la miró con atención. ¿Cuánto tiempo lleva con esto? Margaret dudó. Miró a Daniel. Unos meses, respondió él por ella. La enfermera anotó algo sin comentar, pero llamó a una colega con una señal discreta. En la sala de exploración, cuando la médica de guardia levantó la bata de Margaret para examinar el abdomen,
Hubo un silencio breve pero cargado. La distensión era evidente, inusual, difícil de ignorar. La doctora palpó con cuidado, midió, volvió a palpar. Desde el pasillo, un residente que revisaba otro expediente se asomó por la cortina entreabierta. Al ver el volumen abdominal de Margaret, frunció el ceño y dijo en voz baja, casi sin querer, dirigiéndose a la enfermera más cercana: «Espera, ¿está embarazada?». El silencio que siguió no fue de duda clínica, fue de incomodidad. La enfermera respondió con un gesto seco. La doctora no levantó la vista. El residente desapareció detrás de la cortina sin decir nada más. Pero el comentario ya estaba en el ambiente, flotando entre los profesionales con una mezcla de sorpresa y juicio velado. Margaret, que lo escuchó desde la camilla, no dijo nada. Cerró los ojos. Sintió el calor del bochorno subirle al rostro, pero no tuvo fuerzas para reaccionar. La hipótesis fue descartada en minutos. Lo que los exámenes iniciales comenzaron a mostrar era algo completamente distinto, y mucho más grave. Mientras esperaban resultados, Daniel permaneció en la sala de espera. Una trabajadora social, de nombre Karen, se acercó a él con una sonrisa profesional y comenzó a hacerle preguntas de rutina. Parentesco. ¿Con la paciente? ¿Con qué frecuencia la visitaba? ¿Tenía familiares cercanos? Daniel respondió con fluidez, sin perder la calma. Pero Karen tenía experiencia leyendo respuestas demasiado preparadas. Anotó todo. Subrayó algunas frases. Adentro, la doctora revisaba el historial clínico de Margaret con el ceño fruncido. Los registros eran inconsistentes. Consultas sin seguimiento, exámenes solicitados pero nunca realizados, medicamentos recetados que no coincidían con los que la paciente decía tomar. Había un patrón, aunque todavía no tenía nombre. Cuando la doctora salió al pasillo y se cruzó con Karen, intercambiaron una mirada breve. No hicieron falta palabras. Ambas sabían que este caso requería más que un diagnóstico médico. Margaret, sola en la camilla, escuchaba el sonido de los monitores y el ir y venir de pasos apresurados. Por primera vez en meses estaba rodeada de personas que la miraban con atención. No con amabilidad calculada, no con paciencia interesada, con preocupación real. Y aunque el dolor seguía ahí, firme e insistente, algo pequeño pero importante se movió dentro de ella. No era alivio, era reconocimiento. Alguien, finalmente, había notado que algo estaba muy mal. Perfecto. Aquí tienes el capítulo 5 en español mexicano, centrado en las revelaciones médicas y el inicio de la investigación alrededor de Daniel. El tono se mantiene sobrio, investigativo y emocionalmente contenido, con tensión progresiva y sin recurrir a dramatismo excesivo. El hospital amanecía en calma, pero en el área de observación, el movimiento alrededor de Margaret no cesaba. Las luces frías, los pasos rápidos y los murmullos discretos entre médicos creaban una atmósfera de urgencia contenida. Aquella paciente, en apariencia frágil y silenciosa, había abierto una línea de preguntas que no figuraban en ningún informe. Las pruebas de laboratorio comenzaron a llegar una tras otra. Los resultados iniciales indicaban inflamación abdominal severa, pero los estudios complementarios revelaron algo más serio, un crecimiento anormal, extenso, que se había desarrollado lentamente durante años. En el historial del hospital regional había constancia de un diagnóstico similar, pero fechado 4 años atrás. El nombre era el mismo, Margaret Ellis. La diferencia era que aquel expediente estaba marcado como tratamiento interrumpido por decisión personal. La doctora Thompson, una internista meticulosa, revisó los documentos una y otra vez. El protocolo indicaba contactar al familiar responsable, pero lo que le llamó la atención fue el acompañante que figuraba entonces, Daniel Moore, el mismo hombre que ahora esperaba en el pasillo. En aquel registro antiguo, su firma aparecía junto a la de la paciente en los formularios de renuncia al tratamiento. Thompson frunció el ceño.
Pidió hablar con el área de trabajo social. Mientras tanto, Margaret descansaba en silencio. La medicación la mantenía tranquila, pero todavía podía oír fragmentos de conversaciones ajenas. Su nombre repetido, el sonido de una impresora, pasos que se detenían frente a su puerta. No entendía todo, pero sabía que algo había cambiado en el ambiente. Por primera vez en mucho tiempo, la gente parecía interesada en lo que le había pasado, no solo en lo que tenía que firmar. A unas salas de distancia, la trabajadora social Karen imprimía reportes bancarios solicitados de urgencia. En ellos aparecían retiros frecuentes en efectivo, siempre coincidiendo con las fechas en que los médicos registraban consultas o visitas domiciliarias canceladas por indisposición de la paciente. También, había recetas emitidas pero sin comprobantes de haber sido retiradas. No eran errores aislados, era un patrón. Karen tomó aire, se acercó al área de descanso médico y encontró a la doctora Thompson revisando radiografías. «Tenemos un problema», dijo en voz baja. «Los movimientos financieros de la señora Ellis son inconsistentes, y el hombre que la acompaña parece manejar todas sus decisiones médicas desde hace tiempo». Thompson la miró, seria. «¿Estás seguro de que no es un familiar?» Él dice que no, pero firma como si lo fuera. En ese momento, Daniel apareció en el pasillo sosteniendo un vaso de café. Alcanzó a oír su nombre y se detuvo unos segundos. La doctora y la trabajadora social disimularon la conversación, pero bastó con ese cruce de miradas para que Daniel entendiera que ya lo estaban observando. Intentó sonreír, con el mismo gesto amable de siempre, pero por primera vez la sonrisa no le funcionó. La doctora lo invitó a sentarse en una pequeña oficina anexa, y empezó con preguntas simples. ¿Desde cuándo conocía a Margaret? ¿Cómo la había conocido? ¿Si tenía familiares? ¿Si manejaba su dinero? Daniel contestaba con agilidad, hilando frases que sonaban ensayadas pero coherentes. Sin embargo, cuando Thompson le mostró el documento con su firma de hace 4 años, guardó silencio. «Eso», murmuró, «fue otra persona quien me pidió firmar. Yo solo ayudaba con la letra. Margaret no entendía bien las hojas». La doctora anotó la respuesta sin levantar la vista. Karen, a su lado, percibió un leve temblor en su voz. Mientras tanto, en la habitación, Margaret comenzó a despertar por completo. Entreabrió los ojos y vio su reflejo en la ventana, pálido bajo la luz fluorescente. No reconocía el cuerpo que veía. Se preguntó en qué momento había permitido que las cosas llegaran tan lejos, cuando había dejado de preguntar, de dudar. A lo lejos, las voces del pasillo se mezclaban con el sonido de los aparatos médicos. La puerta se abrió lentamente y una enfermera entró para ajustar el suero. «Señora Ellis, los doctores están revisando sus estudios», dijo con voz amable. «Hoy tendrá noticias importantes». Margaret asintió sin hablar. Había aprendido a no hacerlo. En la oficina, Karen y Thompson intercambiaban archivos digitales. Los datos coincidían con lo que ya sospechaban: años de negligencia, decisiones médicas pospuestas y un acompañante que, bajo la apariencia de ayuda, había controlado su vida de manera silenciosa. Lo excepcional del caso no era la enfermedad. Era el patrón de abandono y manipulación que lo había permitido avanzar. Karen imprimió el último informe y lo guardó en una carpeta con una nota. Investigación sugerida. Posible explotación. Cuando salió al pasillo, Daniel ya no estaba. La mañana siguiente trajo una calma inquieta al hospital. El cielo estaba nublado, y un olor metálico flotaba entre los pasillos recién desinfectados. Margaret despertó temprano, con el cuerpo entumecido y la mente confusa. No sabía qué día era. Solo recordaba fragmentos del día anterior. Los rostros serios de los médicos, las palabras técnicas que no alcanzaba a entender, y la sensación persistente de que todo lo que estaba escuchando se refería a otra persona. La doctora Thompson entró a la habitación acompañada de Karen. Llevaban
carpetas y un gesto de profesionalismo que no ocultaba del todo su preocupación. Margaret las observó sin hablar. «Señora Ellis», comenzó Thompson, en voz baja y pausada. «Tenemos los resultados completos de sus estudios». El silencio llenó el cuarto antes de la explicación. La doctora se sentó al lado de la cama. «Encontramos una masa abdominal avanzada. Es grande, y por los análisis estimamos que lleva varios años creciendo». Hizo una pausa. «Lo más importante es que ya se había identificado antes. En 2022, según los registros, usted acudió a otra institución. Tenía un diagnóstico similar, pero el tratamiento fue interrumpido». Margaret cerró los ojos. Las piezas encajaron sin necesidad de palabras. Las citas canceladas, las excusas de Daniel, las recetas que nunca llegó a recoger. Todo estaba ahí, en los hechos simples que ella había preferido no entender. «¿Hay forma de tratarlo?», preguntó sin mirar a ninguna de las dos. La doctora no respondió de inmediato. «Podemos ofrecerle tratamiento paliativo y control del dolor». La frase cayó con un peso invisible. Margaret no lloró. Ya no tenía lágrimas que perder. Solo respiró hondo y asintió con lentitud. En el centro pasillo, mientras la doctora actualizaba los reportes, Karen recibió una llamada interna. El área de documentación había confirmado que el mismo nombre, Daniel Moore, aparecía en las notas antiguas, no como familiar, sino como persona de apoyo voluntaria. También encontraron autorizaciones de 1900, retiro de fondos y registros de citas médicas canceladas con su firma. Cuando Karen entró de nuevo a la habitación, Daniel ya estaba ahí. Había regresado sin previo aviso, como si nunca se hubiera ido. Tenía en la mano un ramo de flores, demasiado grandes y de colores demasiado vivos para el tono del cuarto. «Margaret, me dijeron que estás bien», dijo con una sonrisa que buscaba ser tranquilizadora. Ella lo miró largo rato. Algo dentro de su mirada había cambiado. Ya no era la mujer confundida que necesitaba que alguien hablara por ella. Había en sus ojos una claridad fría, la comprensión final que llega cuando la verdad ya no puede ser utilizada en tu contra. «¿Tú sabías?», preguntó despacio. Daniel rió, nervioso. «¿Saber qué? No digas cosas sin sentido». Margaret no insistió. Bajó la vista hacia las flores y murmuró: «Hace años pude haberme salvado». Él guardó silencio. Por un instante, pareció reconocer que la conversación había terminado, que ya no había lugar para las mentiras suaves. Dejó las flores sobre la mesa y se retiró sin despedirse. Horas después, Thompson entró con Karen. Daniel no estaba. La trabajadora social informó que había abandonado el hospital sin registrar salida. Se iniciaría un proceso de investigación por posible explotación financiera y manipulación. Al leer el diagnóstico final, Thompson escribió en el margen superior del informe: «Evolución prolongada sin seguimiento. Causa evitable». Ese fue el término. Frío, exacto, clínico. Pero, detrás de esas dos palabras había una historia completa. Años de silencio, de miedo, de abandono disfrazado de ayuda. Margaret pidió mirar por la ventana. La lluvia caía sobre el techo metálico del hospital con un sonido constante, casi reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ver el mundo sin la sombra de nadie más encima. No había final feliz, pero había verdad. Y eso, en su vida, era algo nuevo, perfecto. Aquí tienes el capítulo 7, el cierre de la historia. Tono reflexivo, sobrio, y con un final que no busca consuelo fácil sino honestidad narrativa. Capítulo 7. Lo que queda registrado. Claire llegó al hospital un miércoles por la tarde. No había sido fácil localizarla. El número que figuraba en los registros médicos de Margaret estaba desactualizado, y la trabajadora social tuvo que rastrearla a través de una dirección antigua. Cuando finalmente contestó la llamada, hubo un silencio largo antes de que preguntara: «¿Qué tan grave es?». Nadie le dio una respuesta suave. Cuando entró a la habitación,
Claire encontró a una mujer que reconoció por los rasgos, pero no por el estado. Su madre era más pequeña de lo que recordaba, más delgada en los hombros y más pesada en el abdomen. Tenía los ojos abiertos y miraba el techo con una expresión difícil de descifrar, entre cansancio y una calma que no era paz, sino resignación. «Mamá», dijo Claire desde la puerta. Margaret volvió la cabeza lentamente. No sonrió. No extendió los brazos. Solo la miró con esa claridad fría que había adquirido en los últimos días. «Ya era tiempo», respondió, en voz baja. No hubo reconciliación dramática. No hubo perdones pronunciados en voz alta, ni lágrimas compartidas. Claire se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de su madre con torpeza, como quien sostiene algo frágil que sabe que no podrá reparar. Los médicos la llamaron más tarde a una reunión breve. Le explicaron el diagnóstico, el estado avanzado de la condición y las opciones disponibles. Todo apuntaba hacia cuidados paliativos. No había tratamiento curativo posible a esas alturas. Claire firmó los documentos de responsabilidad médica, con mano temblorosa, sin hacer preguntas que ya no tenían respuesta útil. Esa noche, mientras su madre dormía, Claire se quedó sentada en el pasillo, con las manos entrelazadas. Pensó en todas las llamadas cortas, en los fines de semana prometidos, y nunca cumplidos, en la voz siempre apresurada que usaba cuando hablaba con ella. No encontró un momento único donde todo se hubiera torcido. Solo una suma larga de ausencias pequeñas, que nadie había contado hasta ese momento. Daniel nunca volvió al hospital. Las investigaciones confirmaron lo que los registros ya sugerían: retiros injustificados de fondos, manipulación en decisiones médicas y firma en documentos sin autorización verificada. El caso fue derivado a las autoridades correspondientes, pero para cuando el proceso burocrático avanzó, Daniel había dejado la ciudad sin dejar rastro. El informe final del Servicio Social documentó el caso con precisión clínica. Paciente femenina, 68 años. Diagnóstico tratable identificado en 2022. Seguimiento interrumpido. Presencia de tercero no familiar con control sobre decisiones médicas y financieras. Deterioro progresivo sin intervención. Oportuna. Resultado irreversible. Cada línea era exacta. Ninguna describía a Margaret Ellis como persona. En sus últimos días, Margaret pidió que le dejaran la ventana entreabierta. Le gustaba escuchar el ruido de la calle, los autos, los niños que pasaban después de la escuela. Pequeños sonidos del mundo ordinario que seguía moviéndose sin detenerse por nadie. Claire visitaba cada tarde. Llevaba café, a veces una revista, aunque Margaret ya no tenía fuerzas para leer. Se sentaban en silencio la mayor parte del tiempo. Hablaban poco, pero era una presencia real, sin prisa, sin teléfono en la mano. Tarde, incompleta, pero real. Margaret Ellis murió un viernes por la madrugada, con la ventana entreabierta y el sonido lejano de la lluvia sobre el asfalto. El registro del hospital anotó la hora, la causa y el nombre. Nada más. Afuera, la ciudad siguió su rutina. En algún lugar, otros casos como el de Margaret esperaban en silencio, acumulando meses y decisiones pospuestas, sin que nadie los viera todavía. El caso de Margaret no fue una tragedia repentina. Fue el resultado documentado de una soledad que duró demasiado tiempo, de una familia que llegó tarde y de un sistema que archiva con más eficiencia de la que acompaña. No hubo un único responsable, solo una secuencia de descuidos que nadie, en ningún momento, decidió interrumpir.